Ahí está. Dios les bendiga a todos. Pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y los que nos están viendo por medio de Zoom igual. Y gracias a Dios por permitir en este momento pues compartir la palabra, y gracias a Pedro, a Jazz por brindarnos el espacio igual, y sentimos muy privilegiado para poder eh, dar lo que Dios tiene en nuestro corazón hacia ustedes y hacia aquellos que nos están escuchando por medio del internet igual. Y pues que este día lo podemos disfrutar, como hemos estado escuchando las canciones tan preciosas y tan bonitas de lo que habla acerca de cómo Jesús empezó de su venida y de su nacimiento, ¿no? Y todo alrededor del mundo, bueno, en algunos países no se celebra la Navidad, eh, porque pues tienen diferentes costumbres, ¿sí? Pero la mayoría en América Latina, todos celebran la Navidad, ¿sí? Y parte de Europa. En los países, por ejemplo, como Afganistán y todos países sirios, pues no celebran la Navidad porque no creen en Jesús, ¿sí? Nunca han creído en Jesús y por tal razón no se celebra la Navidad. Entonces nosotros tenemos un gran privilegio de que podamos celebrar la llegada, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo en estos días, pues es que estaba yo preparando el mensaje, pues muchas veces hemos leído el nacimiento de Cristo en los evangelios, cuando lo redacta Mateo, cuando lo redacta Lucas, la manera de cómo nació Jesús, ¿sí? Cómo se dio a conocer. Pero en ese transcurso de que yo estaba leyendo y meditando, y empecé a vincularlo un poco lo que Isaías vio, ¿sí? Yo quiero que me acompañen conmigo. Yo quiero hablar acerca de la realeza y de la majestad del trono de Dios, ¿sí? Y cómo vino a manifestarse aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, quiero que me acompañen, si traes tu Biblia ahí, conmigo, en Isaías, ¿sí? Isaías es considerado como uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Entonces, Isaías habló muchas de las profecías acerca de la llegada de Jesús, acerca del nacimiento de Jesús. De hecho, Isaías profetizó el nombre de Jesús, de lo que vimos ahorita, lo que nos leyeron nuestros hermanos hace el rato, de cómo se iba a llamar a Jesús, cómo se iba a llamar Jesús, ¿sí? Y, y en Isaías capítulo 6, yo creo que era una gracia sobre Isaías y Dios le permitió ver esto, ¿sí? ¿Cuánto de nosotros, de los que estamos aquí, quisiéramos ver esto, lo que Isaías vio, ¿sí? Lo que Isaías pudo contemplar en ese momento. Entonces, en Isaías capítulo 6, en su versículo 1, y vamos a leerlo en el versículo, hasta el versículo 3, ¿sí? Y dice, en el año que murió el rey Usías, dice la historia, que era el primo de Isaías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sí. Entonces, cuando Isaías empieza a ver este panorama o esta visión, dice que vio al Señor sobre un trono alto. Sí. Y cuando yo estaba leyendo esto, dije, para que haya un trono, o sea, quiere decir que donde hay un trono hay un palacio, ¿sí? ¿Sí me explico? Y donde hay un palacio hay un reino,
Entonces, digo, aquí en la tierra, si podemos estudiar un poco nuestras historias y todos los reyes que conquistaron naciones y todo, tenían su palacio y dentro del palacio había un trono, ¿sí? Donde pues la única persona que se sentaba en ese lugar, pues era el rey, ¿no? Entonces, y sus descendientes, cuando nace un príncipe, el que va a tomar el reino y todo eso en su debido tiempo. Entonces, imagínate el trono de Dios, sí. O sea, donde Dios estaba sentado, donde Dios estaba en su magnificencia, en su majestad, todo lo que él tenía, o sea, tenía los ángeles, los serafines, los seres vivientes que hablan en Apocalipsis, adorándole a él. Sí. En pocas palabras, él no le faltaba adoración. Sí. Él tenía adoración. No sabemos cuántos millones y trillones de ángeles en este momento adorando al Señor. Sí. Imagínense, los serafines fueron hechos para adorar al Señor. Sí. De hecho, uno de los personajes que hemos escuchado mucho en la Biblia y hemos escuchado en diferentes predicaciones y todo, uno de los serafines grandísimos que Dios creó, dice que lo adoraba a él, en lo cual un día de tanta belleza que tenía este serafín, de tanta belleza que tenía este personaje, porque Dios lo creó para adorarlo, dice, se enorgulleció. ¿Para qué? Queriendo él recibir la adoración que le tocaba al Señor. Sí. Y pues claro, Dios lo sacó, Dios lo desechó. Pero no era el único, sino había más serafines que adoraban al Señor. Entonces, ¿a qué voy aquí? Que podamos ver que en el trono de Dios no hace falta adoración. Todo el tiempo hay adoración, ¿sí? Todo el tiempo hay alabanza. Y más abajo dice en Isaías, bueno, en el capítulo 3 decía que el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Sí. Entonces ellos decían, Santo eres Señor, Santo eres Señor, Santo eres Señor, Santo. Y una otra vez, Santo, Dios habita en la santidad y todo. Y una vez escuché yo una prédica y de un pastor y él decía, el Dios en su trono, todos los ángeles, lo único que pueden hacer es dar gloria por la santidad de Dios. Sí. Pero nosotros, como seres humanos, dice, cuando adoramos al Señor, damos gracias por la sangre de Cristo Jesús. En este tiempo, mis hermanos, los ángeles, ninguno de los ángeles pueden cantar y decir, gracias por la sangre de Cristo. Sí. El único ser, los únicos ser para dar gracia es el ser humano. Decir gracias por la sangre de Cristo Jesús. Ok. Entonces, quería abrir este mensaje con este versículo para ver cómo es que el trono de Dios, la magnificencia de Dios, de lo que nada le faltaba a Dios en el cielo, Dios proclamó, Dios necesitó que otro ser le adorara, ¿sí? Que otro ser le rindiera. Porque, mis hermanos, los ángeles, los serafines, ellos no tienen el libre albedrío que usted y yo tenemos. Ellos fueron hechos para adorar al Señor. Ellos fueron hechos para proclamar el nombre del Señor. Pero Dios quería a alguien que le adorare conforme a lo que Él es, sí. A lo que la adoración que Dios necesitaba era de que no fuera obligado, sí.
sino que fuera una adoración agradable, una adoración que pueda subir delante de Dios, de una adoración de decisión dentro de alguien, ¿sí? Que no esté obligado. Entonces, Dios forma al ser humano, ¿sí? Y esta historia, usted y yo lo sabemos, que está en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, donde ves cómo Dios empieza a formar a un ser humano para que le adore, para que habite en su presencia, para que esté en su presencia, para que disfrute la gloria de Dios. Sí. Entonces, no quiero contar toda esa historia, pero lo que yo quiero oír, que cuando Dios forma al hombre, a la mujer, conforme a su imagen, dice, a imagen de Dios los crió, dice, los crió para que ellos estuvieran en la presencia del Señor. Sí. Pero ya sabemos la historia, que fueron engañados y cayeron, ¿sí? Porque Dios puso algo en el huerto de Edén, una decisión, de tomar una decisión, de seguir a Dios o tomar ese camino para ellos, ¿sí? Entonces lo que Dios quería es que, pues que lo siguieran a Él. Pero ¿qué más disfrute una adoración cuando en tu decisión dice, yo quiero adorar al Señor? Eso es tan precioso delante del Señor, ¿sí? Entonces yo quiero que me acompañes eh, en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Cuando toda esta situación pasó, Dios mismo, el Padre, el Espíritu Santo, empiezan a declarar, ¿sí?, la venida de Jesús. ¿Sí? ¿Para qué? Para rescatar esa humanidad. Imagínate, pecaron estas personas, nuestra descendencia, como humano, y Dios mismo luego empezó a decir y a profetizar de que iba a venir a alguien para rescatarnos. ¿Sí? Entonces, en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, diciendo al espíritu que había en la serpiente quien engañó a Eva. ¿Sí? Y le empezó a decir, ok, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Sí? Aquí hay una gran enseñanza, de verdad, que deberíamos conocer en su momento dado, entre la enemistad entre Satanás y la mujer. ¿Sí? Si tú te has dado cuenta ahorita cómo Satanás ha devaluado la belleza de la mujer, ¿sí?, alrededor del mundo. Entonces, no quiero hablar acerca de eso, pero dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Sí? Y yo estaba buscando, pero ¿qué significa el calcañar? Bueno, pues herirá en la cabeza, pues sí se entiende. Cuando tú vas al campo, allá en Oaxaca, cuando tú ves una víbora, pues no lo vas a querer matar cortándole la cola, ¿sí?, o la mitad. Si lo primero que buscan es la cabeza, ¿sí? Para que tú puedas matar una víbora, dice, pues tengo que atacarle a la cabeza, porque ya quitándole la cabeza, pues, lo demás, pues se va a ir muriendo, ¿no? Y la víbora empieza a retroceder y todo. Y así que Dios mismo dice, Él te irá en la cabeza, ¿sí? Y tú en el calcañar. ¿Qué quiere decir? Calcañar quiere decir que tú lo vas a tomar, ¿sí?, que tú lo vas a llevar, ¿sí?, tal vez tú lo vas a atrapar, ¿sí?, o hay otra palabra que dice, tú lo vas a ceñir, ¿sí? Y sabemos la historia, cómo pasó. Entonces fue eso lo que Dios empezó a profetizar y a declarar, diciéndole, va a venir alguien y te va a pisar en la cabeza, ¿sí?
te va a derrotar. ¿Sí? Y así empezó a ir la historia tras historia, y los hombres de Dios que llamó también lo profetizaron, ¿sí? También lo declararon. Una de las historias que me encanta mucho, igual está en Génesis, la historia de Abraham, ¿sí? Un hombre lleno de fe, un hombre que caminó con Dios, un hombre que se aferró a Dios, y Dios también le reveló, ¿sí? Y él también profetizó. Y yo quiero que veamos ahí en Génesis, capítulo 22, versículo 8. Era una situación muy, un poco crítico, digamos. Imagínate, ustedes, Dios desciende hoy y te dice, ¿sabes qué? Octavio, yo quiero que me des a tu hijo, ¿sí? Y imagínate, dice, ¿cómo te voy a dar a mi hijo, Señor? No, yo quiero que lo sacrifiques, y quiero que me lo entregues. Y tú ahí como que, o sea, ¿cómo? Si me explico. Entonces, en esa situación estaba Abraham. Entonces, yo quiero que veamos en Génesis capítulo 22 y versículo 8. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Y dice, pues esta es cuando tú llegues a tu casa, tú lees todo este versículo y híjoles, todo este capítulo, y vas a empezar a ver lo que realmente estamos platicando en este momento. Y dice, entonces dijo Abraham a su siervo, dice, esperad aquí con el asno, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba Abraham, iba Isaac, su hijo, su único hijo, y iba el siervo, ¿sí? Porque Dios le pidió a Isaac para que lo sacrificara. Entonces, después de ahí, entonces dijo Abraham a su siervo, ¿sí? Espérame aquí, ¿sí? Con el asno, dice, y yo y el muchacho iremos ahí y adoraremos y volveremos a vosotros, ¿sí? Y a veces cuando tú lees, dice, bueno, pero si Abraham e Isaac iban a subir y Abraham iba a sacrificar a Isaac, entonces, ¿cómo es que Abraham dice, vamos a adorar, pero vamos a volver? Sí. Es como que, pues estaba hablando en plural, ¿no? Si yo supiera, bueno, es que voy a sacrificar, bueno, pues espérame aquí, yo voy a subir con el muchacho, ¿sí? Y volveré, ¿sí? Quiere decir, pues él ya no va a volver, porque yo sé que realmente él pues, se va a morir, lo voy a sacrificar. Y en ese tiempo, la mente de Abraham para dar un sacrificio era muerte, ¿sí? Porque Abraham sacrificaba corderos, sacrificaba carneros delante de Dios, y él sabía que un sacrificio era ¿qué? Correr sangre, ¿sí? Que se iba a derramar sangre. Una de las personas decían cuando cuando los animalitos veían a Abraham, se echaban a correr porque sabían que le iban a dar cuello, ¿no? Entonces, esa era la vida de Abraham, ¿sí? Y en el 8 dice, respondió Abraham porque había una conversación ahí entre padre e hijo. A mí me gusta mucho cuando yo iba al campo, porque mi papá siembra y todo eso. Cuando yo iba al campo con mi papá, pues platicábamos mucho, ¿sí? Y de cualquier cosa, de cualquier tema, ¿no? Y no me puedo imaginar cuando Isaac iba con Abraham, le decía, papá, pues mira, yo sé que es un sacrificio. ¿Por qué? Porque la historia dice que Isaac no era un niño, ya era un muchacho, ¿sí? Y en aquellos tiempos, muchachos eran 35, 40 años. ¿Por qué? Porque su vida era larga, ¿sí? Entonces, pues iban y decían, pues papá, mira, yo sé que es un sacrificio, ¿sí? Yo sé que cuando hay un sacrificio, hay sangre derramada, ¿sí? Pero yo veo aquí el cuchillo, yo veo aquí la leña, porque la leña el papá se lo puso encima de Isaac, y iban caminando, dice, pero ¿dónde está el cordero? ¿Sí? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el animal que va a ser el sacrificio? ¿Sí? Entonces, Abraham contesta de esta manera en el versículo 8, dice, vamos a leerlo el versículo 7 al 8,
Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice, pues como que no me cuadra esto, ¿sí? Aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham contesta y da esta respuesta y dice, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Sí? Dios proveerá. Yo no sé de dónde sacó Abraham fuerzas para decirle a Isaac, diciéndole, no te preocupes, Dios va a proveer, Dios lo va a dar. Sí. Porque Isaac confiaba en el Señor, confiaba en Dios, confiaba de que realmente Dios iba a suplir. Pero en ese momento, Abraham estaba declarando una palabra profética. En ese momento, Abraham estaba declarando algo que iba a suceder con la humanidad. Cuando él dijo, no te preocupes, es como diciéndole, como Isaac representando a toda la humanidad, y Abraham empieza a profetizar, empieza a declarar la palabra y empieza a decir, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios va a proveer, no te preocupes. Él lo va a traer, sí. Él lo va a suplir. E iban. Y fue una palabra profética que no solamente resonó en el oído de Isaac, sino resonó en el oído de la humanidad. Sí. Porque yo no imagino que el diablo estaba tan atento porque la primera vez que él escuchó de que una descendencia de una mujer iba a venir y le iba a pisar en la cabeza. ¿Sí? Y cada profecía, y hay muchísimas profecías en la Biblia, cuando hablaba acerca de la venida del Hijo de Dios, yo no sabía, yo no puedo imaginar el enemigo ahí intranquilo, investigando, viendo para allá, porque te quiero decir, mis hermanos, el diablo no sabe todos los planes de Dios. ¿Sí? Cuando tú hablas, voy a meter esto, cuando tú hablas en lengua, él ni entiende lo que tú estás diciendo. El único que entiende es Dios y tu espíritu. ¿Sí? Pero el enemigo no sabe. Entonces empezó a ver, nació Isaac, bueno, Abraham empezó a seguir a Dios. Ya sabemos que Sara era estéril, el diablo seguro estaba ahí, será él, será él, será él, será él, será él. Y nació Isaac y Dios se lo pidió y todo. Como que el enemigo estaba buscando a ver quién era. ¿Sí? ¿Para qué? Para derrotar el plan de Dios de rescatar la humanidad. ¿Sí? Entonces, Abraham profetiza, y no solamente Abraham, mis hermanos, los salmistas los cantaron. ¿Sí? Los salmistas, si tú lees los salmos, si tú ves cada salmo, cada uno de los salmos es reflejada el Hijo de Dios. ¿Sí? Por eso muchas veces decimos, es que el Nuevo Testamento no puede existir sin el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque todo se contesta, todo está ahí. Entonces, quiero leer uno de los salmos, en Salmos capítulo 2, versículo 6. Salmos 2, versículo 6. Salmos 2, versículo 6. Solo un ejemplo. Ya si tú quieres leerlo en tu casa, lee los salmos, de verdad. Los salmos, híjole, hablan mucha de la grandeza de Dios, hablan mucho de lo que Dios es, cómo los salmistas cantaron, profetizaron, sacaron poemas para Dios. Y cuando tú lees los salmos, empiezas a entender las alabanzas. Y la mayoría de los salmos fueron escritas por David y su gente. ¿Sí? Y dice en Salmos capítulo 2, en el versículo, ¿cuál dije? El versículo 6 y versículo 7. Y decía aquí, pero yo he puesto
mi rey, sí, sobre Sión, mi monte santo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Sí. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y empezaron a profetizar. Sí. Yo no sé, claro, no, David no era, no, o sea, sí era hijo de Dios porque venía de la descendencia de Abraham. Sí. Pero cuando él empezó a profetizar y empezó a decir, yo publicaré el decreto, sí, tal vez David estaba orando, tal vez David estaba cantando al Señor, y cuando tú cantas a veces hay palabras proféticas que vienen a tu corazón. ¿Sí? Cuando tú oras a veces hay palabras proféticas que vienen a tu corazón. Cuando tú estás hablando de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, a veces de repente vienen palabras proféticas dentro de tu corazón. Y dice, yo publicaré el decreto, empezó a anunciar. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice, pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Sí. Y empezó a profetizar y empezó a declarar, ¿quién es? ¿Quién engendró a Jesús? Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. Sí. ¿Quién engendró a Jesús? Fue Dios mismo. El Espíritu Santo llegó y anunció y el Espíritu Santo hizo la obra. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas, hay muchas profecías y uno de los profetas que más profetizaron, que más declararon acerca de Jesús fue el profeta Isaías. Y parte de eso lo leímos al principio. Y yo quiero que me acompañen en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y él empezó a profetizar y empezó a declarar a la nación de Israel. Y empezó a decir, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, ¿qué más? Príncipe de paz, ¿qué más? El hermano cuando nos dijo ahorita, hay muchas formas como llamar al Señor, si me explico. Dios amoroso, Dios poderoso, sí. Mi roca fuerte, Alfa y la Omega, mi bandera, mi estandarte, sí. Hay muchos nombres de Dios y era reflejado en Cristo Jesús. Sí. Entonces, es parte de lo que Isaías estaba profetizando aquí. Es parte de lo que Isaías estaba diciendo. Dice, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice. Sí. Y después en el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ¿qué? Límite. Su imperio no tendrá límite. Su imperio va a ser permanente, su reino va a ser eterno. ¿Sí? Dios tiene un reino eterno, mis hermanos. Y su reino es eterno. ¿Sí? Nunca va a tener fin. Es sin límite. Los reyes de aquí de la tierra tienen un límite para reinar. ¿Sí? Los gobernantes aquí en la tierra tienen un límite para gobernar. Pero Jesús, Él reina para siempre. Amén. Entonces empezó a declarar. Y yo cuando empecé a leer todo esto, dije, wow, o sea, cuánto me ama el Señor. Sí. Y empecé a pensar uno de los versículos más conocidos
que cuando a veces nos evangeliza o cuando nosotros evangelizamos, lo declaramos, Juan capítulo 3, versículo 16. Y empecé a pensar esto porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? ¿Usted cree que cada uno de nosotros que estamos aquí, los que nos están viendo por el internet, ustedes creen que nosotros merecíamos este regalo de Dios? ¿Ustedes creen que cada uno de nosotros que estamos aquí, de los que nos están viendo, merecemos este regalo? No lo merecemos, pero Dios en su infinito poder empezó a dar una esperanza para el ser humano. ¿Sí? Empezó a dar una esperanza para que nosotros el día de hoy estuviéramos disfrutando. ¿Sí? Yo le estaba diciendo hace unos días a algunas personas, le estaba comentando que qué haríamos nosotros si Jesús no hubiera venido. ¿Sí? Si Jesús no hubiera nacido, ¿qué haríamos nosotros? Los profetas lo esperaron con ansia, ¿sí? Ver todo esto. Yo no sé, Noé lo esperó con ansia de ver esto, ¿sí? Caminó, él sabía que Dios iba a enviar a alguien para redimir, ¿sí? Moisés, Josué, todos ellos esperaron. Si empezamos a leer, hemos escuchado en todo este tiempo las enseñanzas que Pedro nos ha dado acerca de la fe. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, empieza a hablar de hombres de fe que desearon, sí. Muchos lo declararon, pero tenían la esperanza de que un día se iba a manifestar todo esto. Aguantaron todo lo que aguantaron, sí. Pasaron por lo que tenían que pasar. ¿Por qué? Porque sabían que un día Dios iba a venir, iba a visitar la tierra, iba a andar entre nosotros, iba a redimirnos, ¿sí? Entonces, muchos de ellos empezaron a profetizar. Y una de las enseñanzas o uno de los mensajes que yo estaba leyendo era cuando David estaba diciendo en el Salmos capítulo 8, yo quiero que me acompañes ahí. David mismo estaba diciendo esto y yo empecé a decir, la verdad, Señor, que yo igual podría decir lo mismo. En Salmos capítulo 8, versículo 4. ¿Estamos ahí? Y dice de esta manera, 8:4, entre su intimidad con Dios, entre su oración con Dios, entre de su búsqueda en Dios, él empezó a decir de esta manera, dice, ¿qué es el hombre? Sí, hablando de la humanidad, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y dijo, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Como decir, ¿quién soy yo, Señor? Para que tengas memoria de mí. Y no solamente que tengas memoria de mí, sino que vengas a visitarme, sino que vengas a habitar aquí en este mundo conmigo. ¿Sí? Y él empezó a decir, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo para que tú me visites? Y entonces él empezó a declarar, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Cuando fuimos coronados de gloria y de honra, fue cuando Cristo Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Amén.
Entonces, todo esto empezó, todas estas profecías, todo esto las personas, los seguidores de Dios que confiaban en Dios, empezó a manifestarse y en los evangelios empieza a declararse. ¿Sí? Y yo quiero que me acompañes en Lucas, capítulo 1, en el versículo 26. Lucas empezó a hablar. Te quiero decir, Lucas nunca estuvo cerca de Jesús. ¿Sí? Lucas recopiló todos los datos para, para poder fundamentar y dar a conocer a su maestro Teófilo. ¿Sí? Y empezó a investigar, 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 investigar. ¿Sí? Y se escribió el libro de Lucas. Entonces Lucas empieza a decir cómo fue la historia, pues me imagino, pues hizo las entrevistas, empezó a ir para allá con los seguidores de Cristo, para acá y para allá, y empezó a recopilar los datos. ¿Sí? Y en Lucas capítulo 1, en el versículo 26 hasta el versículo 38, Lucas capítulo 1, versículo 26 hasta el 38, vamos a leer. ¿Sí? Decían por ahí que los únicos seres celestiales que han venido aquí en la tierra son los ángeles. ¿Sí? Los serafines no, los serafines están allá en el cielo, ¿sí? Pero los únicos seres que han venido aquí en la tierra a visitar son los ángeles, son mensajeros. Entonces decía aquí, anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Y decía, al sexto mes, el ángel, ¿quién? Gabriel, el mensajero, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Sí? Híjole, yo no sé cómo fue esta situación cuando el ángel, ¿recuerdan ustedes cuando Daniel estaba orando? ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje? Si no lo recuerdan, tomen un tiempo y leen el libro de Daniel. Cuando Daniel estaba orando, estaba pidiendo un mensaje del Señor, dice, por su nación y todo eso. Y cuando llega el ángel, le dice, Daniel, o el mismo ángel, Daniel, desde el primer momento que dispusiste en tu corazón de orar, Dios escuchó, pero me retrasé porque el príncipe de Siria, ¿sí?, estorbaba para que yo entrara y se quedó Miguel peleando, dice, y solamente vengo a darte el mensaje y me tengo que ir. No me puedo imaginar la misma escena. Imagínate, Gabriel venía para dar un mensaje, ¿sí? Porque en los aires, mis hermanos, hay potestades de tinieblas, ¿sí? Y la palabra lo declara. Por eso cuando nosotros oramos, híjole, tenemos que quebrar eso para que nuestro incienso pueda subir y pueda entrar delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando este ángel vino, híjole, había una guerra en el cielo. ¿Sí? Yo no sé cuántos ángeles estaban peleando una vez, no sé si intervino, no dice la palabra, pero quién sabe si no intervino Miguel otra vez. ¿Sí? Para poder entrar, para que este ángel entrara una vez más y llegara, ¿en dónde? En Nazaret. ¿Sí? Y dice, a visitar a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿qué? María. ¿Sí? Estaban comprometidos, José y María estaban comprometidos, todavía no se habían casado. ¿Sí? Y el ángel viene e interrumpe y dice, María, ¿sí?, Dios
ha sido favorecida delante de Dios. Y más adelante dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice, mas ella cuando vio se turbó sus palabras y pensando que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado qué? Gracia delante de Dios. Imagínate, Dios hablándonos, diciéndonos, has hallado gracia delante de Él. Sí. Has hallado gracia. Y entonces dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice, este será grande y será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David y su padre, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino ¿qué? No tendrá fin. No tendrá fin, su reino no tendrá fin. Sí. Y entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿De qué manera? Sí. Y dice, pues no conozco varón. ¿Por qué? Porque estaba solamente comprometida con José. Sí. Cuando habla acerca de que no conozco varón, o sea, todavía están en matrimonio y no tienen intimidad ellos mismos, ¿sí? Porque eso es lo que el ser humano, o sea, para crear hijos, pues un matrimonio tiene que tener intimidad, ¿sí? Entonces ella dijo, pues no conozco varón, ¿sí? Entonces, eh, ¿dónde estaba? 35, sí. Dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo, no va a ser, no dijo, será llamado hijo de José, no. Dijo, Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo de aquel que vio Isaías que estaba sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Sí? El Hijo de aquel quien creyó Abraham. ¿Sí? El Hijo de aquel Dios quien los profetas siguieron y declararon la palabra. El hijo de aquel Dios quien David persiguió hasta obtener el arca del pacto, la presencia de ese Dios todopoderoso. Era el hijo de ese Dios quien iba a nacer. Amén. Imagínate, ¿quiénes somos nosotros, tú y yo, para que el Dios todopoderoso enviara a su hijo para sacarnos de la maldición en la cual estamos? Imagínense. ¿Sí? Y yo quiero que veamos Filipenses capítulo 2. ¿Ok? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. En su versículo 5. Y todavía en este tiempo de la humanidad rechazamos a ese Hijo de Dios. ¿Sí? Todavía en este tiempo en lo cual nosotros, en este siglo en lo cual vivimos, todavía rechazamos a ese Hijo de Dios. Por eso, una de las cartas de Pablo a los filipenses diciendo en versículo 5, en el capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, estaba sentado en el trono del Padre, estaba disfrutando toda la majestad de Dios, estaba ahí sentado, él no tenía necesidad de venir aquí en la tierra, de venir a sufrir aquí.
mas aún siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No lo estimó. No se aferró de lo que había allá arriba. Sí. Más bien, dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén. No se aferró, sí, a las cosas de allá arriba, sino dijo, yo iré, Señor. Yo iré, yo naceré, yo tomaré la forma de un siervo, yo tomaré la humanidad de forma de humano para poder rescatar, sí, a tus hijos, para poder rescatar a la humanidad. Sí. Yo bajaré. Si tengo que nacer de una humana, lo haré, Señor. Y Jesús vino. Jesús nació. Y por eso celebramos en este tiempo. Sí. Celebramos el nacimiento de Jesús, la gloria de Jesús. Sí. Cuando nació Jesús, fue anunciado, los ángeles mismos anunciaron a los pastores, alegraos y gozaos, ¿sí? Porque el Señor ha nacido. ¿Y cuánto no podemos alegrarnos? Amén. Que ahora podemos disfrutar este tiempo, ¿sí? Podemos reunirnos, podemos cantar al Señor, podemos adorar al Señor, podemos cantar estos cánticos que estábamos entonando hoy en la mañana, hace rato, y cantando al Señor por la grandeza, por su nacimiento, por la gloria de su nombre. Y recuerdan cuando después lo que Isaías escuchó, dice, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos ahorita están adorando el nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Cuántos en este momento están adorando en el nombre de Jesús? Y no estoy hablando de los ángeles, estoy hablando aquí en la tierra. Y yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y los que nos están escuchando en línea, si puedes tomar este tiempo, unos minutos más. Y si tú nos estás escuchando y nunca has escuchado este mensaje, Dios vino por ti. Jesús nació por ti para que tu alma sea redimida. Y Padre, en esta hora, Señor, doy gracias. ¿Por qué no le alzas tus manos? Y dile, Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo por mí. Gracias, Señor, porque nació aquí en la tierra, habitó entre nosotros, cumplió la misión y ahora yo puedo disfrutar de tu presencia. Ahora yo puedo cantarte, ahora yo puedo testificarte. Y si nos estás viendo por este medio, por medio del internet, y nunca has tenido esta cercanía con Dios, tal vez has tenido el concepto de celebrar la Navidad en cuestión de comida, de fiestas, de convivencia familiar, y es bueno, pero yo te quiero decir, el propósito de Dios es que Él pensó en ti. Él ha estado pensando en ti, que un día tú ibas a necesitar la redención de Jesús, que un día tú ibas a necesitar de que Jesús te rescate. Y ahora tú puedes acercarte a Él diciendo, Jesús, entra en mi corazón. Jesús, ven y habita en mi corazón.
Jesús, ven y perdona mis pecados. Jesús, ven y lávame con tu sangre. Jesús, ven y habita dentro de mí. Si ese es tu corazón, dile al Señor, Él va a venir y Él va a habitar. Si Él pudo venir aquí en la tierra y nació de una virgen y habitó entre nosotros, Él en este momento puede venir y habitar en tu corazón. Él en este momento, Él puede venir y hacer una morada dentro de ti, pero tú lo tienes que pedir y decirle: Jesús, ven. Y Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, que podamos anunciar este mensaje, que podamos anunciar esta palabra, Señor, que Jesús vive, Jesús nació, murió en la cruz, pero resucitó y Él vive, Señor. Él vive en nosotros, Señor. Él está aquí. Dile al Señor: Señor, yo quiero hablar de ti. Yo quiero anunciar de ti. Yo quiero disfrutar de ti. Yo quiero hablar de ti a otras personas, a mi familia, a aquellos que no te conocen. Yo quiero anunciar, Señor, que tú veniste para redimirnos, Señor. Y Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Dale ese fuerte aplauso. Amén y amén y amén. Y hay una gran noticia, y te dejo con esto, mis hermanos. En Hechos capítulo 1, versículo 10, cuando Jesús dice: estando ellos con los ojos abiertos, quienes los discípulos, dice en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido, dice, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Cristo va a regresar otra vez. Que el Señor les bendiga. En Lucas se narra a detalle cómo fue el nacimiento de Jesús y cómo los ángeles fueron con los pastores que estaban en aquella región a decirles que fueran a adorar al niño. Y cuando ellos fueron, pues estaba ahí el niño con su madre, con María, estaba con José. Y vemos lo impresionante que fue el anuncio de Gabriela a María. Y ella seguía asombrándose con lo que Dios estaba haciendo en ella, en su vida alrededor. Fue a visitar a su prima Elizabeth y estuvo un tiempo ahí con ella, la madre de Juan el Bautista. Y después, cuando los pastores fueron a ver al niño, en Lucas nos narra este pasaje, y quiero que Monse lo pueda leer para que lo escuchemos y meditemos en él ahorita que escuchemos este siguiente canto. Dice Lucas 2:17. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y quiero resaltar aquí, María guardaba estas cosas en su corazón, ¿sí? María, Dios la había preparado para el nacimiento de Jesús. Dios la había preparado para recibir a
al Hijo de Dios. Y en este tiempo debemos de preparar nuestros corazones. Debemos de decirle a la gente que la Navidad es precisamente prepararse para que Jesús nazca en el corazón de cada uno de ellos. Es ahí donde Él quiere habitar. Es ahí donde Él quiere nacer. Y este canto que vamos a compartir ahorita se llama La Víspera. Es un tiempo antes de la Navidad y nos anima a preparar nuestro corazón para recibir a Jesús. Muchos de nosotros ya lo hemos hecho, ya Cristo habita en nuestro corazón. Pero como decía hace rato, hay muchas personas a nuestro alrededor que todavía no le han recibido. Y este es parte del mensaje que podemos compartirles. Prepara tu corazón para que Jesús nazca y habite en él. No en las figurillas que pones ahí tal vez debajo del árbol, ¿sí? No en otro lugar, sino en el corazón de cada uno de nosotros, porque es ahí donde Él quiere habitar. Una noche como esta, mi casa adornaré, la vestiré con colores de amor, esperanza y fe. Esperaré con María la llegada de Jesús. No habrá más noches en vela, porque ha llegado su luz. Es Es Navidad, noche de amor y de paz. La luz disipó las tinieblas y mi fe renacerá. Es Navidad, el cielo muy cerca está. Jesús ha venido a la tierra y mi fe renacerá. Me olvidaré de rencillas, de lágrimas y de temor. No más dudas ni tristezas, hoy le abriré el corazón. Sin pesimismo y soberbia, mi casa muy limpia estará. Y cuando entre Él por mi puerta, será un remanso de paz. Es Navidad, noche de amor y de paz. La luz disipó las tinieblas y mi fe renacerá. Es Navidad, el cielo muy cerca está. Jesús ha venido a la tierra y mi fe renacerá. En un día como este al niño le pediré que vive en mi casa por siempre, que nunca le dejaré, que gozo y que alegría le espera y llegó a su final. Cuando Él entre en nuestras vidas no hay miedo ni soledad. Es Navidad, noche de amor y de paz. La luz disipó las tinieblas y mi fe renacerá. Es Navidad, el cielo muy cerca está. Jesús ha venido a la tierra y mi fe renacerá, y mi fe renacerá. Vamos a compartirles ahora un canto pues tradicional de esta época y haciendo referencia a lo que va a ser y es la adoración eterna a Dios, ¿no? En este momento están los ángeles, los serafines adorándole, pero nosotros también vamos a unir nuestras voces
a ellos, no solo en adoración, sino como bien escuchábamos, en gratitud a el Señor, porque Él envió a su Hijo a esta tierra, precisamente para redimirnos como seres humanos con Él. Ángeles cantando están la dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria, en lo alto gloria. Gloria, en lo alto, gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria, en lo alto, gloria. Gloria, en lo alto, gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Hay mucha música, hay muchas canciones que se han escrito para la Navidad, para esta época. Y la que vamos a compartir ahora es parte de una cantata, una obra más grande, que habla precisamente de cómo podemos recordar a través de lo que vemos alrededor en esta época, que la luz del Señor vino a habitar entre nosotros. ¿Por qué en Navidad y no en otras épocas se llenan de luces las casas? ¿Por qué en Navidad y no en otra época vemos tantos adornos luminosos? ¿Sí? Y que esto sea un recordatorio para cada uno de nosotros acerca de lo que realmente significa la Navidad. Cuántas luces de colores iluminan la ciudad. Nos recuerdan el árbol que alumbra sobre el Belén. Para todos los que creen en Jesús hay salvación, Navidad. La familia y amistades todas pronto llegarán. Olvidemos las tristezas, Nochebuena ya llegó. Ha nacido un Salvador y para siempre brillará Navidad. Navidad, tú iluminas mi alma, cual niño me haces sentir. Navidad, cuántas veces recuerdo la paz que me das por Cristo en mi corazón. Compartimos mucho amor en esta bella ocasión. Nuestro corazón se llena de amor y expectación. Es enviado a su Hijo y por eso brillará Navidad.
Y eso es lo que nos debe de recordar la Navidad. Ese gozo y esa paz que nos vino a traer Jesús a nuestro corazón. Y bueno, decir que Dios vino a habitar entre nosotros no es cualquier cosa. Y es que a veces nos acostumbramos a decir, pues sí, Dios envió a su Hijo, le nombró Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está en su trono, pero en su omnipresencia está también con nosotros. Y en su nombre envuelve ese, yo le diría, milagro, ese privilegio que tenemos como seres humanos. Este canto que a continuación nos va a compartir Mariana, precisamente nos hace reflexionar en eso, en su nombre, pero no solo en su nombre, en su presencia en medio de nosotros. No solo cuando vino y nació en Belén, o anduvo caminando aquí en esta tierra, sino hoy, el día de hoy. Jesús, Emmanuel, es Dios con nosotros aquí. Sin esperanza a su vivir.
Eso es lo que debemos recordar en esta Navidad, en este tiempo, que Dios está con nosotros, no estamos solos. Y queremos terminar este tiempo de cantos invitándoles a todos a cantar, ¿sí? Así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer una canción que es tradicional, típica de esta época, que es Noche de Paz. Todo el mundo la hemos escuchado, no sé si todos nos la sabemos. ¿Tenemos la letra para proyectar Noche de Paz? ¿No tenemos la letra? Ok, no importa, no la sabemos. Entonces, vamos a cantar todos juntos Noche de Paz. Les diría, acérquense, pero hay que guardar la sana distancia. Entonces, nada más acérquense con su familia, exactamente así, con sus hijos, con su esposa. ¿Para qué? Para cantar esto precisamente como uno solo, como un cuerpo, como iglesia, como familias. Y pensemos que aunque estemos de alguna manera distanciados o guardando nuestra distancia, en nuestro corazón debemos de estar cerca, cerca como familias, pero principalmente cerca de Dios, cerca de Jesús. Y que esa paz y ese amor que Él vino a traer al mundo sea lo que reflejemos en esta época. Mucha gente sabemos que está intranquila, mucha gente sabemos que probablemente ya está desesperada en sus hogares porque quieren salir, porque no saben qué hacer, están intranquilos. Pero que vean en nosotros esa paz que solo Dios da. Y que cuando nos digan, bueno, ¿y tú qué no te das cuenta de cómo está el mundo? Que les podamos decir, precisamente por eso es que mi vista, mi mente está puesta en Jesús, porque Él es mi paz, porque Él es quien me puede llenar de amor y de tranquilidad. Y entonces les compartes, porque ellos, como cantábamos hace rato, tienen que saber del amor de Dios, porque pueden estar pasando muchas cosas en la vida de ellos, pero en la nuestra lo que tiene que pasar es Jesús, es su amor y es la paz que Él nos da. Así que vamos a entonar Noche de Paz y con esto vamos a dar por terminado este tiempo. Ya después Pedro nos indicará qué sigue en esta convivencia que tenemos el día de hoy. Noche de amor, entre los astros que esparcen su luz, ella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, huye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz.